Mi suegra abofeteó a mi hija de 3 años porque se negó a traerle un vaso de agua, pero yo le configuré su cara y también su vida. Jamás imaginé que estaría aquí, desahogándome sobre mi suegra con extraños. Pero es más fácil compartir mis pensamientos así que gritar contra una almohada, como he hecho estas últimas semanas. Soy una mujer de 31 años, casada desde hace 7 con mi esposo de 33. Juntos tenemos 2 hijos, una pequeña de 3 años y un bebé de solo 6 meses. Mi suegra siempre ha sido, para decirlo en una palabra, una cretina. Ella vive convencida de que los niños deben respetar a sus mayores sin objeciones. A menudo bromea diciendo que en sus tiempos los niños saltaban a servir a los adultos sin quejarse. También en su época la gente iba al campo a hacer sus necesidades, y no la veo corriendo afuera a las 3 de la mañana. Todo ocurrió en su casa, durante la cena del domingo pasado. Como pueden imaginar, la rabia todavía me quema por dentro. No era una cena tranquila, sino una reunión familiar completa con tíos, primos y el caos habitual. En un momento, mi suegra le pidió a mi hija que le alcanzara un vaso de agua. Mi hija, absorta en su mundo, simplemente la ignoró para seguir jugando con sus bloques. Antes de que yo pudiera decir algo, mi suegra se abalanzó sobre ella. La sujetó del brazo y el sonido de la bofetada resonó en la habitación. «Cuando yo te hablo, me obedeces», le espetó a mi pequeña. Para que quede absolutamente claro, lo voy a repetir. Mi hija tiene 3 años. Incluso si hubiera intentado llevarle el vaso, probablemente habría derramado la mitad en el camino. No era una niña de 10 años a la que se le pide un favor. La tomé en mis brazos al instante, previsando su mejilla con el corazón en la garganta. La piel ardía en un rojo intenso, pero mi rostro quemaba mucho más por la furia. Me giré hacia mi suegra, con la sangre hirviendo en las venas. Apenas recuerdo las palabras exactas. Era una neblina de pura rabia. Pero sí recuerdo el sonido de mi propia mano contra su cara, un golpe seco que pareció poner las cosas en su lugar. El mensaje principal de mi discurso fue muy claro. «No vuelvas a ponerle una mano encima a mis hijos», le advertí, con la voz temblando. «Ni una sola vez, nunca más. Si lo haces, no los verás de nuevo». Mi suegra no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Se veía ofendida, como si yo la hubiera atacado sin motivo alguno. Respondió que estaba criando a una malcriada que necesitaba aprender lo que es el respeto. Le contesté que si quería respeto, yo podía darle una lección más fuerte. Fue entonces cuando salió corriendo de la habitación entre lágrimas, gritando que la había humillado en su propia casa. Al día siguiente, mi teléfono explotó con mensajes de mis cuñados. Al parecer, mi suegra los llamó a todos, contando una versión muy conveniente de la historia. Dijo que yo le grité y la insulté solo porque le pidió un pequeño favor a mi hija. Por supuesto, omitió la parte donde golpeó a una niña. También omitió la parte donde yo le devolví el golpe a una mujer narcisista. Cuando intenté explicarles lo que realmente había sucedido, no me creyeron. Mi cuñada me acusó de retorcer la verdad para hacer quedar mal a su madre. Dijo que yo era demasiado blanda para disciplinar a mi propia hija. Irónico, considerando que no tuve problemas en disciplinar a su madre, cuya mejilla no fue tan dura. Y para rematar la situación, mi esposo me dijo que yo había exagerado. El hombre que se quedó paralizado mientras su madre golpeaba a nuestra hija. Dijo que su mamá era de la vieja escuela y que el golpe no había sido para tanto. Eso es una mentira, porque el sonido se escuchó perfectamente. Luego me acusó de no considerar las costumbres de su familia, donde la disciplina estricta es normal. De hecho, llegó a decir que yo era racista e insensible por no entender a su madre. Simplemente me reí en su cara con incredulidad. ¿Racista por no querer que golpeen a mi hija? Esa es una batalla que no pienso pelear con él. Lo peor es que no estoy en contra de la disciplina, pero esto era diferente. No hablamos de un adolescente rebelde, sino de una niña de 3 años. Una niña que probablemente ni siquiera había escuchado la orden que le dieron. Fue en ese momento que tracé una línea definitiva. Le comuniqué a mi esposo que su madre ya no era bienvenida cerca de nuestros hijos. Punto final. Si él quería verla, podía ir solo y dejar que ella le abofeteó la cara. Pero mis hijos no volverían a estar cerca de alguien que justifique golpear a un niño. Él me acusó de querer romper la familia. Yo le respondí que solo estaba protegiendo a mis hijos. Fin de la discusión. A partir de ahí, mi suegra declaró la guerra. Gracias a esta pelea, me desvincularon de la fiesta de bienvenida del bebé de mi cuñada. Aparentemente, mi cuñada se enteró del golpe que le dio a su madre y lo consideró inaceptable.
Cree que su madre es una persona delicada, una mujer que apenas se acerca a los 60 años. Ella no es una flor exótica que florece una vez cada 1000 años. Es una mujer adulta que no ve nada malo en golpear a una niña. Pero cuando alguien le devuelve el golpe, activa de inmediato sus escudos de víctima. Mi esposo, por supuesto, fue a esa fiesta sin mí. Cuando regresó, me contó que todos hablaban de lo controladora y violenta que soy. Incluso personas que estuvieron en la cena y vieron perfectamente lo que sucedió. Mientras tanto, yo pasé el día en casa con mis hijos. Los abracé fuerte, recordando a cada segundo por qué estaba librando esta batalla. Hay algo que mi suegra no sabe, y nadie más en la familia tampoco. Ese domingo, en su casa, mi teléfono estaba grabando. No fue intencional, por supuesto. Lo había dejado sobre la encimera mientras grababa un vídeo de mi hija jugando con su hermanito. El teléfono siguió grabando cuando todo explotó. El audio lo tiene todo. La voz de mi suegra pidiendo agua, el silencio de mi hija, el sonido agudo de la bofetada y el llanto inmediato de mi pequeña. También se escucha a mi suegra regañándola y luego mi propia voz estallando de furia. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Lo he guardado, debatiendo si debería usarlo o no. Mi propia bofetada también está en esa grabación, así que no sé cómo se vería esa parte. Si no fuera por eso, probablemente ya habría publicado el audio para exponerla. Pero cuanto más tiempo pasa, más siento que ha llegado el momento. Aquí está mi dilema. Podría fácilmente editar esa parte para quedar como la víctima perfecta. Pero al mismo tiempo, no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haberle dado su merecido en ese preciso instante. Porque nadie golpea a mi hija. No la traje a este mundo para que fuera el saco de boxeo de nadie. ¿Qué harían ustedes? Actualización. No pensaba escribir tan pronto, pero todo se intensificó justo después de mi primera publicación. Mi suegra redobló su ataque. Mi esposo redobló su defensa hacia ella. El resto de la familia actuó como si yo estuviera planeando un golpe de estado contra su amada reina. Estaba harta de gritar y de seguir defendiéndome con palabras que nadie quería escuchar. Así que dejé de hablar. Dejé que la grabación hablara por mí. Para que entiendan el contexto, la fiesta de bienvenida del bebé de mi cuñada fue el punto de quiebre. Ella ni siquiera tuvo el valor de desinvitarme personalmente. Hizo que su prometido le dijera a mi esposo que era mejor que me quedara en casa. Mi esposo no discutió. Aceptó la orden como el perro adiestrado por su familia. Él fue, sonrió para las fotos. Regresó con una torta de pañales y un plato de sobras. Como si un gesto tan patético pudiera arreglar algo. Le pregunté, con una seriedad glacial, si le había dicho a alguien por qué yo no estaba allí. Se encogió de hombros con indiferencia. Me pidieron que no sacara el tema para evitar el drama en la fiesta. Murmuró. He leído sus comentarios sobre mi esposo. Créanme que yo también he estado pensando en todo eso. Sé cómo mi marido es también parte de todo este problema. Esa noche, volví a abrir el archivo de vídeo en mi computadora. Dudé por un momento si debía editarlo o dejarlo como estaba. Pero el daño ya estaba hecho, y yo me sentía demasiado agotada para esforzarme. Hice un corte rápido al principio y otro al final del archivo. Quería mostrar únicamente los eventos de ese día, sin el antes ni el después. Se lo envié directamente a mi cuñada, quien no estuvo presente. Después, sin pensarlo demasiado, subí el vídeo a mis redes sociales. La reacción fue casi unánime, aunque sesgada por mis contactos. Mis amigos y familiares me apoyaron sin dudarlo un instante. Muchos coincidieron en que la actitud de mi suegra fue inaceptable. Algunos incluso afirmaron que yo había mostrado una enorme contención. Unas horas más tarde, mi teléfono sonó con insistencia. No era mi suegra, sino mi cuñada del otro lado. Su voz, una mezcla temblorosa de furia y desconcierto, estalló en el auricular. ¿Qué demonios te pasa? Me acusó de haber traumatizado a su madre con la publicación del vídeo. Dijo que ahora estaba en cama, llorando, convencida de que yo buscaba humillarla. Le recordé que solo seguía su ejemplo, contando mi propia versión. La diferencia era que mis palabras estaban respaldadas por pruebas contundentes. ¿Cómo podía ella, defensora de la disciplina física, desmoronarse así? Mi esposo llegó a casa esa noche con el agotamiento grabado en el rostro. Me preguntó por qué no le conté que estaba grabando todo. Le dije la verdad, que no sentí la necesidad de informarle. Él ya conocía los hechos, y aún así eligió defender a su madre. Insistió en que yo la había humillado públicamente. Le respondí que ella misma se había humillado al golpear a una niña.
Lo hizo frente a él, y luego se disfrazó de víctima. Después de eso, solo se hundió en el sofá, cubriéndose el rostro. No hubo más palabras. Han pasado algunos días y mi suegra se ha encerrado en su habitación. Se niega a salir, como un adolescente con el corazón roto. Mi cuñada, por su parte, sigue repitiendo que humillé a su mamá. En este punto, eso ya no me importa. Solo pienso en mis hijos. Y en cuanto a mi esposo, no les mentiré. Estoy considerando el divorcio. Él se encuentra en la cuerda floja por una razón muy simple. Se mantuvo al margen en lugar de defender a su propia hija. Tiene una última oportunidad para salvar nuestro matrimonio, pero depende de él. Si falla, los papeles estarán listos sobre la mesa. Pero, ¿quieren saber qué es lo peor de todo esto? Según mi esposo, su madre jamás lo disciplinar con golpes. No recuerda ni una sola vez que ella le haya puesto una mano encima. Tal vez él fue el hijo perfecto, o tal vez ella le pegó tanto que borró sus recuerdos. Me llena de rabia que ahora quiera usar esa violencia con mi hija. Mi esposa asegura que su madre nunca fue así con ellos. Algo en su historia no me cierra, no me parece creíble. Si eres capaz de golpear a una niña por tan poco, es difícil imaginar que no lo hicieras con tus hijos. Solo encuentra dos explicaciones posibles para esto. O mi esposo está mintiendo, o a mi suegra le quedaron ganas de golpear niños. Aunque parezca increíble, nosotros asistimos a la iglesia. Esto se vuelve relevante ahora. Mi suegra siempre trata el servicio del domingo como una gala de etiqueta. Se arregla, saluda a todos y le dice al pastor lo mucho que reza. Yo no soy tan devota, pero a veces me gusta ir y escuchar. La ceremonia aún no había comenzado cuando nos vio. Caminó con paso firme por el pasillo central, directo hacia nosotros. Tenía lágrimas rodando por las mejillas y las manos apretadas contra el pecho. Entonces, se giró hacia la congregación y elevó una voz para que todos escucharan. Mi nuera me ha estado grabando en mi propia casa. Está difundiendo mentiras sobre mí. Me humilló, puso a mi hijo en mi contra y está destrozando a nuestra familia. El murmullo se detuvo y las cabezas giraron en nuestra dirección. Sentí las miradas de todos clavadas en mí. Mi esposo se puso pálido como el papel. Yo sostenía a mi bebé medio dormido mientras mi hija se aferraba a mi pierna. Lo último que quería era darle el gusto de armar una escena allí. El pastor intentó calmarla, sugiriendo que no era el momento adecuado. Pero ella insistió, hablando de su derecho al respeto y de su cultura. La mitad de los presentes compartía su origen, así que todos entendieron su indirecta. ¿Recuerdan la pequeña oportunidad de mi esposo? Pues esta era. Él no dijo una sola palabra. Fueron otras personas, junto con el pastor, quienes finalmente la convencieron. No porque le dieran la razón, sino porque le dijeron que ya era suficiente. La guiaron de vuelta a su asiento mientras yo permanecía inmóvil. Recibí más apoyo de completos extraños que de mi propio marido. Más tarde ese día, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes. Mi suegra debió correr a casa para escribir un largo texto. En él, afirmaba que yo la había atacado en la iglesia mientras ella suplicaba perdón. Pero esta vez, algo había cambiado. La mayoría de los mensajes decían que ella sentía, que estaba fuera de lugar. Días después, mi cuñada organizó una reunión en su casa. Obviamente, yo no tenía intención de ir. Pero adivinen quién sí quería asistir con nuestra hija. Mi esposo. Casi perdí el control cuando me lo dijo. ¿Piensas llevar a nuestra hija a la casa de la mujer que la golpeó? De ninguna manera. Argumentó que su abuela no volvería a hacerlo ahora que sabía las consecuencias. Le respondí con una negativa rotunda. Él no entendía nada. Se fue solo. Poco después, mi teléfono vibró sin parar. Al parecer, mi suegra se puso de pie y anunció que yo le prohibía ver a sus nietos. Dijo que su hijo estaba atrapado en un matrimonio sin amor. Alguien grabó su discurso y lo compartió en un grupo. Cuando mi esposo regresó, estaba horrorizado. Admitió que no pensó que ella llegaría tan lejos. Le dije que ella siempre fue así, que ahora lo notaba porque él era el blanco. Esa noche tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Volvió a acusar de destruir a su familia. Lo miré directamente a los ojos. Si no puedes poner a tus hijos por delante de tu madre, entonces eres parte del problema. Él gritó que yo lo estaba acorralando entre su esposa y su mamá. No. Le respondí con la voz helada. Tu madre te acorraló cuando decidió que su necesidad de control era más importante que todo. Ayer, mi suegra se presentó en nuestra puerta sin previo aviso. Dijo que traía regalos y que quería ver a los niños. Le dije que no,
que precisamente sus regalos habían provocado todo esto. Ella insistió en que era su abuela y que yo no podía negarle ese derecho. Incluso se presentó un día a las 3 de la mañana. Su excusa fue que había tenido una pesadilla con su nieto. Dijo que solo quería ver si estaba bien. Ese día, creo, fue cuando la arrestaron formalmente. Se negó a irse y se resistió a la policía. Terminó en el césped, con las manos esposadas a la espalda. De todo esto yo no sabía absolutamente nada. Mi ex nunca me cuenta nada de lo que pasa en su familia. Durante nuestra conversación, mi excuñada me confesó algo más. Me dijo que su madre nunca los golpeó a ellos cuando eran niños. Así que no entiendo de dónde sale esta nueva necesidad de agredir a sus nietos. Sinceramente, no sé por qué mi excuñada me llamó para contarme todo esto. Cuando le pregunté directamente el motivo, no supo darme una respuesta coherente. Quizás esperaba que me pusiera de su lado, que sintiera algo por ella. Pero a esta persona no le importó nada cuando la víctima fue mi hija. No sé qué esperaba de mí. Otra mini información, aunque no la pedí, es saber que mi ex ha estado solo todo este tiempo, a pesar de que al parecer quiso volver a tener citas. Pero su madre, mi ex-suegra, se ha encargado de frustrar cada oportunidad. Ella se asegura de que él permanezca completamente solo. Pero la revelación más increíble llegó después. La misma fuente me confió un detalle casi surrealista. Al parecer, su propia madre lo ha golpeado en un par de ocasiones. Supongo que esa situación tiene algo de apropiado, de una forma retorcida. Él sigue siendo su pequeño bebé indefenso, y ella siempre disfrutó su violencia contra quienes no podían responderle. Necesitaba sacar esta historia de mi sistema por completo. Dejarla aquí plasmada me produce una extraña sensación de cierre. Finalmente, el círculo parece haberse completado.